Buenos días a todos, el Señor los bendiga. Igualmente a los que van a escuchar el mensaje posteriormente. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del poder de la oración. Este mensaje lo tenía preparado desde la semana pasada eh, por el hecho de que es importante y pues estábamos esperando el momento en que el Señor nos diera oportunidad para poder presentárselos a ustedes, para hablar acerca de la importancia, de lo bello y del poder que tiene la oración como tal. Hay un pasaje en Hechos capítulo 12 del verso 1 al versículo 19 y ahí pues vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo funciona y qué efectos tiene la oración en la vida de cada uno de nosotros. Y hay un ejemplo acerca de Pedro. Pero antes de eso, definamos, o sea, ¿qué es la oración? O sea, ¿qué es prácticamente orar? ¿Qué significa orar? Orar es prácticamente o significa conversar con Dios. O sea, nosotros cada vez que nosotros inclinamos nuestro rostro, doblamos nuestras rodillas, nos postramos delante de la presencia de Dios, nosotros estamos haciendo una conversación con Dios. Pero esa conversación va a ser, en la medida que nosotros queramos, va a ser una conversación de confianza o va a ser una conversación simplemente de rutina. Cuando hablo acerca de una conversación de confianza, hablo que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un mejor amigo, tenemos una mejor amiga, y cuando nos pasa algo, algún problema, nosotros llegamos donde es el mejor amigo o mejor amiga, y llegamos con nuestro corazón en la mano y le exponemos nuestra situación, nuestros problemas, nuestras dificultades, le contamos y nuestros amigos, nuestras amigas, pues por tener una confianza bastante grande, pues hasta nos abrazan, nos consuelan, nos dicen palabras bonitas. Pues prácticamente hablar con Dios es algo muy similar. Cuando nosotros queremos tener una conversación muy íntima con Él, nosotros llegamos con el corazón muy dispuesto delante de su presencia y hablamos con Él de una manera muy sincera y recibimos ese abrazo de parte de Dios, recibimos esas palabras que aunque no las podemos escuchar con voz audible, las recibimos en nuestro corazón y recibimos ese consuelo que necesitamos. A veces también llegamos delante de la presencia de Dios y nosotros llegamos únicamente a pedir, únicamente llegamos a decirle, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, pero nosotros no llegamos con una acción de gracias delante de Dios y a veces queremos respuesta y no encontramos respuesta porque no hay una conversación genuina con el Señor, no hay una plática sincera con el Señor, sino que estamos buscando una conveniencia delante de los ojos de Dios, porque sabemos que Él es el dueño del oro y de la plata, sabemos que Él es poderoso, sabemos que Él siempre pues está escuchando las oraciones de sus hijos, pero a veces somos rebeldes, somos hijos rebeldes que queremos que el Señor pues nos responda y nos dé lo que nosotros necesitamos. Eso no es tener una conversación sincera y de corazón con el Señor, porque primero nosotros tendríamos que decirle al Señor, Señor, te he fallado con esto, te he fallado con lo otro, te he fallado con aquello, pero te pido de corazón y ten misericordia, si es tu voluntad, si tú quieres. Cuando las personas eran sanadas bueno, en el Nuevo Testamento, cuando ustedes ven los ejemplos que Jesús pues sanaba a las personas le decían, si tú quieres sanarme. Pero a veces nosotros nos olvida con quién estamos hablando y creemos que estamos hablando con un chero, pues no con un amigo, no con un chero y nos ponemos a hablar de una manera que no debemos hablar delante de Dios. Entonces, cuando conversemos con Dios, tenemos que hacerlo con ese cuidado para que pues seamos sinceros delante de Dios siempre. Claro, o sea, no quiere decir que Dios sea serio, Dios sea siempre o que sea amargado, no, sino que nosotros tenemos que entender pues la manera en la que a Dios le agrada que nosotros hablemos con Él. Corazón sincero, corazón puro, corazón limpio, es lo que necesita. Entonces leamos el pasaje de la Biblia que les mencionaba. Este está ubicado en Hechos, capítulo 12, verso 1 al 19, y habla acerca de una historia de Pedro, un pasaje en el que se vio envuelto Pedro en una situación en el tiempo de Herodes. En aquel tiempo, dice el versículo 1 en adelante, en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia.
Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, el hermano de Juan, y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Entonces aquí viene el milagro. ¿Y qué sucede en la oración? Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados, estaba atado y con 2 cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Eh, Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro delante del pueblo. De repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajustate las sandalias, porque vas a correr. Le tocó correr a Pedro. Pedro obedeció, luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si solo era un sueño que estaba teniendo. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos, con el ángel, claro, por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces que le había pasado y dijo, esto es verdad, Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando ahí. Pedro llegó a la entrada de la casa, llamó a la puerta, una sirvienta llamada Rod salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro fue tanta su alegría que en vez de abrir las puertas se fue corriendo a avisar a los demás y el pobre Pedro afuera. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba en la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos al verlo ahí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo, vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban, ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó a que los mataran. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de este pasaje, tenemos una historia de un milagro que sucedió y el Señor mandó su ángel y no es la primera vez que el Señor hace este tipo de milagros a causa de la oración. Si ustedes se fijan en la historia, y ya lo hemos visto, es una historia muy conocida, en la historia del Antiguo Testamento hay un pasaje en el que tenemos a 3 personas involucradas, pues, un hombre llamado Sadrach, otro Mesac y otro Abednego, que no se quisieron postrar delante de la imagen del rey Nabucodonosor, delante de la estatua que él había levantado. Y ellos prácticamente fueron echados a un horno de fuego, calentados 7 veces, dice la palabra. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 3. Y realmente ellos pues no dejaron de invocar el nombre del Señor. Ellos, los 3 juntitos, pues ahí orando al Señor. Y el Señor pues prácticamente llegó a librarlos de esa situación. Tenemos también situaciones que no son situaciones como las que han vivido los discípulos o que han vivido incluso personas dentro del Antiguo o Nuevo Testamento, pero hay historias acerca y garantías de la Biblia acerca del poder de la oración. Ustedes conocen la historia de Elías. Elías, un hombre que pues se enfrentó a los Baales en su cara y les dijo, pues aquí vamos a ver de verdad quién es quién. Y, y él pues prácticamente vio cómo los Baales pues ellos tenían sus creencias, ellos creían en su Dios o en sus dioses,
Y él les demostró de una manera grande cómo clamando al Señor, el Señor respondía. Al Señor Todopoderoso. Y les dijo, échenle agua, hagan esto, hagan lo otro. Y al final pues el Señor pues respondió a Elías. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Y fue un fuego pues poderoso y todos se quedaron asombrados. Porque por más que los Baales hicieron lo que podían hacer, pues invocar sus dioses y todos sus dioses nunca enviaron fuego. Entonces no olvidemos que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, el Señor responde, el Señor está con nosotros. La oración del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Sabemos que cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y somos justos, el Señor va a estar con nosotros, el Señor va a respaldarnos y sabemos que el Señor va a responder. Si nosotros oramos por una sanidad, el Señor va a sanar. Si nosotros oramos por una liberación, el Señor va a liberar. Pero tenemos que hacerlo de una manera sincera delante de Dios y justificarnos cada día, santificarnos cada día delante de la presencia de Dios. No podemos orar al Señor, y esto de verdad, o sea, es veraz. No podemos orar al Señor diciéndole, Señor, sáname, y realmente nosotros pues tenemos un problema digestivo y sabemos que algunas cosas nos hacen mal y no le podemos decir al Señor sáname y nosotros comiendo lo mismo, comiendo lo que nos hace daño, porque estamos demostrando que no tenemos realmente una disposición de ser sanados. A veces pedimos al Señor un milagro, pero nosotros no cambiamos, somos las mismas personas malas a veces y no queremos poner de nuestra parte. Entonces la forma en la que nosotros demostremos a Dios gratitud y la forma en la que nosotros lleguemos al Señor con un corazón sincero y con agradecimiento, con acción de gracias, va a ser pieza fundamental para que el Señor también responda a la oración, responda el ruego. Hay una mujer cananea que narra el Nuevo Testamento. Ellos no estaban considerados dentro del plan de salvación igual que nosotros, y por eso Jesús da una respuesta inicial que pues es muy fuerte. Incluso la compara con perros a esta mujer, pero esta mujer sabe que la necesidad que tiene y sabe la forma en la que tiene que hacer la petición delante del Señor. Y le dice, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas de sus amos. Y el Señor se conmueve y le dice, has tenido una fe increíble, una fe grande. Y por eso voy a atender tu llamado, voy a atender tu petición. Y la hija pues fue liberada, la hija de esta mujer. Entonces vemos que la forma en la que nosotros nos presentemos delante de Dios va a incidir mucho en la respuesta que nosotros necesitamos. Si queremos una respuesta, pues tenemos que saber llegar al Señor. Eh, pero ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar delante de Dios? Les voy a mostrar. Primero, comenzamos con esta situación se dio en Lucas 11:1. Aconteció que Jesús orando en un lugar cuando terminó, eh, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor comenzó a enseñarles cómo deben orar, cómo se debe orar. Y la parte principal es que nosotros tenemos que invocar eh, o tenemos que prácticamente dejar muy plasmado la relación que tenemos con nuestro Dios. A veces a Dios, pues solamente de diente a labio le decimos Padre nuestro, que estás en los cielos, pero no lo sentimos como nuestro Padre. Nuestro Padre es el que siempre está, nuestro Padre es el que siempre nos cuida, nos protege, porque un Padre protege, un Padre provee, un Padre ve lo mejor por sus hijos, y eso es lo que el Señor hace por nosotros. Entonces tenemos que dejar muy claro eso delante de Dios y delante de los hombres, delante de quien sea, que para nosotros Él es nuestro Padre, pero para los demás también sepan y todos vean que Él es nuestro Padre. Entonces cuando oramos tenemos que hacer valer ese derecho y decirle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor mío, papá. De esa forma nosotros tenemos una relación muy clara con Él y aclaramos que Él es nuestro Padre, aclaramos que Él es nuestro Padre.
Luego de eso, pues hacemos una atribución que tiene que ser la que Él se merece, porque su nombre lo merece. Santificado sea tu nombre. No podemos andar santificando a cualquiera, tiene que ser Dios nuestro Señor a quien vamos a santificar. Tenemos que exaltar el nombre de Él. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno. De esa forma estamos exaltando el nombre de Dios primeramente y también invocando su reino aquí en la tierra, su poder aquí en la tierra. Venga tu reino, y luego de eso también hay otro componente que es aceptar que su voluntad es la que debe reinar en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y pedimos algo, no tenemos que exigirlo, no tenemos que obligar a Dios a que Él lo haga, sino que tenemos que decirle, Señor, si tú quieres, si es tu propósito, si es tu voluntad, Señor, que mis planes pues lleguen a ser lo que deben ser, permítelo. Nos comprometemos a abrazar el plan divino para nuestras vidas sobre cualquier agenda humana. Nos enfocamos a establecer aquí en la tierra cualquier orden vigente en el cielo. Entonces, después de eso comenzamos a pedir, comenzamos a decirle, Señor, ahora pues permítenos traer delante de ti esta petición. Danos el pan de cada día. Ayúdanos, Señor, en nuestro trabajo. Ayúdanos con nuestros hijos. Entonces, Él es nuestro proveedor. Si Él es el dueño del oro y la plata, dice la palabra. Si Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él conoce todo. Entonces, no tenemos por qué temer de ninguna forma o por qué dudar. Pero también tenemos que pedir perdón. Señor, límpianos, ayúdanos, purifícanos, porque somos imperfectos, pecamos todos los días, dependemos del perdón diario de nuestro Señor. Y también tenemos que limpiar nuestro corazón. No podemos llegar delante de Dios a honrarle, a bendecirle, a exaltar el nombre de Él cuando nosotros vivimos odiando a nuestro prójimo. Y también hay que pedirle que nos cuide de toda tentación, de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro, porque hay que ser prevenidos, hay que prevenir el peligro. Y Dios puede cuidarnos, Dios puede protegernos. De hecho, nos ha cuidado durante esta pandemia. Ustedes han visto pues toda la protección y el cuidado y las bendiciones que Dios nos ha dado. Y luego pues no olvidemos reconocer su grandeza a través del agradecimiento. Señor, gracias por todo. Tú tienes el poder, tú tienes la gloria, tú tienes el dominio en mi vida, en mi familia. Declárelo sobre sus hijos, declare bendiciones. Señor, mis hijos van a ser bendecidos por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Y sabemos que todo eso va a tener, pues, va a tener una respuesta de parte de Dios, pero a medida que nosotros lleguemos con corazón dispuesto, con corazón contrito, con corazón humillado, delante de la presencia de Dios. Así que esto sería pues la presentación de hoy. Vamos a parar hasta acá.